sintonizan por los medios virtuales, el Facebook Live, el YouTube. Un saludo muy especial, esperando que el Señor les bendiga. Los hermanos que han estado enfermos y no pueden asistir a la iglesia por causa de enfermedad, el Señor sea bendiciendo sus vidas y teniendo misericordia y dándoles la salud para que prontamente puedan celebrar el culto al Señor. A los hermanos que por diferentes motivos no pueden asistir al culto, que el Señor provea para que ustedes puedan volver al culto presencial. Vamos a comenzar esta mañana celebrando a nuestro Señor con un himno de gloria para Él. El himno 2, celebremos su gloria. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, Él es nuestro escudo y fortaleza. A Él la gloria. Amén. Amado Señor, esta mañana tu pueblo ha sido reunido por el Espíritu Santo del Trino Dios para venir a celebrar tu gloria. Tu pueblo, la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, es un pueblo que ha recibido la gracia de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. En virtud de tu gracia, Señor, hoy somos convocados para celebrar tu gloria. La Iglesia Ríos de Gracia es un pueblo que puede ver tu gloria. Es un pueblo que puede contemplarte en tu suprema gloria. Somos ese pueblo que al contemplarte en tu gloria, nos deleitamos en tu gloria. Para nosotros, el deleite supremo de nuestra reunión congregacional, nuestra reunión corporativa,
es contemplar tu gloria y disfrutar de tu gloria. Podemos disfrutar tu gloria en tu presencia. Tu presencia está en este lugar. Tu palabra lo promete. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Señor, estamos también reunidos porque al contemplar tu gloria y disfrutar de tu gloria, lo único que podemos hacer es darte la gloria. No hay otra cosa que podamos hacer sino darte la gloria. Como lo veíamos en la escuela dominical, embebernos en tu gloria y darte toda la gloria, contemplando tu rostro, Señor, tu majestad. Queremos darte la gloria. En esta mañana, Señor, como pueblo que quiere darte la gloria, también reconocemos que hemos pecado delante de ti. Y para darte la gloria queremos expresarte nuestro corazón compungido por causa del pecado. Porque nuestro pecado es contrario a la naturaleza divina. Porque nuestro pecado es contienda contra ti, oh Señor, y es imposible darte gloria en estado pecaminoso. Oh, pero bendita gracia. Nuestro Redentor dice en su palabra, el Verbo encarnado nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo, Dios el Padre, es fiel y justo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Por el Espíritu Santo podemos ser redarguidos de nuestros pecados y pedirte perdón, Señor. Y tomamos un minuto de reflexión sobre nuestros pecados pidiendo perdón. Señor Dios, que estás en los cielos, tú que lo ves todo, que lo examinas todo, no podemos pasar desapercibidos de nuestro pecado. Hemos hecho lo malo ante tus ojos. A pesar de ser redimidos y transformados a una naturaleza nueva, a una naturaleza santa, hemos pecado delante de ti. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados, por los deseos de la carne, por la codicia de los ojos, por la vanagloria de la vida. Te pedimos perdón porque, siendo santificados, permitimos que el pecado todavía tome lugar en nosotros. Pero, Señor, en nuestro arrepentimiento queremos decirte, no nos complace el pecado. Aborrecemos el pecado, Señor, y suplicamos al Señor que venció el pecado en la cruz. Asístenos, Señor, para vencer nuestro pecado también. Toma el control de nuestras vidas para ser victoriosos sobre el pecado, Señor. Y te damos gracias, porque eres perdonador de pecados, y no solamente perdonador de pecados, sino que también limpias nuestras maldades y nos estás perfeccionando en una santificación progresiva. Gracias, Señor, porque nos permite venir a ti con contrición de espíritu, confesar nuestros pecados y poder recibir de ti nuestro perdón. A ti la gloria, Señor. Nos disponemos a celebrar tu gloria, a cantar gozosos para ti, Señor, a adorarte con corazón sensible, a reconocerte en tu gloria y majestad, Rey de reyes, Señor de señores, a reconocerte por tu gracia, por tu gloria. Presentamos, Señor, cada elemento de nuestro culto, las oraciones,
los salmos, himnos y cánticos espirituales, la lectura pública de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios y la correcta celebración del sacramento de la cena. Estamos delante de ti, Señor. Obra en nosotros hoy tu perfecta voluntad, para que seamos instrumentos de tu gloria. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Y les invito al himno 114. Suenen dulces himnos. Queremos cantar a nuestro Señor himnos que sean dulces, himnos que sean gratos al Señor. Señor, tu palabra dice que procurando agradar al Señor en todo. Queremos agradarte a través de estos himnos, Señor. Al himno 282. Es un himno que nos compromete. Es un himno de compromiso con la palabra de Dios. La Iglesia Bíblica Dios de Gracia es una iglesia, como su nombre lo dice, bíblica, comprometida con la palabra. Y como cristianos bíblicos tenemos un compromiso de sembrar la simiente preciosa. Y amado Señor, en esta mañana tú estás sembrando la simiente preciosa en nuestros corazones, tu santa palabra. Y oramos para que esa palabra dé frutos tiempo, y para que nosotros seamos diligentes en sembrar en nosotros la palabra que sembraste en nosotros, para que tuya sea la gloria y el honor y la alabanza por siempre. Amén. Sembraré, mientras viva
terreno fértil para tu palabra. Y hablando de la palabra, debemos ir a la palabra de Dios. La lectura correspondiente a nuestra liturgia en este día es el Salmo 119. Y vamos a ir de los versículos 154 al 161. Perdón, del 153 al 160. Me he equivocado. 153 al 160. La palabra del alefato que le corresponde es la palabra resh. Y así comienza el salmo en la lectura. Resh. Vamos a ir todos en voz unánime, adorando a nuestro Señor con la lectura de la palabra. Resh. Considera mi aflicción y líbrame, pues no me he olvidado de tu ley. Defiende mi causa, rescátame, dame vida conforme a tu promesa. La salvación está lejos de los impíos, porque ellos no buscan tus decretos. Grande es, Señor, tu compasión. Dame vida conforme a tus juicios. Muchos son mis adversarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto de tus estatutos. Miro a esos renegados y me dan náuseas, porque no cumplen tus palabras. Mira, Señor, cuánto amo tus preceptos. Conforme a tu gran amor, dame vida. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Gracias, Señor, porque como iglesia, Dios de gracia, estamos convencidos de que la suma de tus palabras es la verdad. Por eso nuestro culto tiene un fundamento bíblico, un propósito bíblico. Todo está centrado en el verbo encarnado, en el verbo escrito, disponible a nosotros hoy. Y te damos las gracias porque nos permites la palabra de verdad, la palabra que nos lleva a la vida y vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a orar por la iglesia Salvación y Vida Eterna, pastores Alexander Mercado, Jesús Angulo y Oduber Miranda. Nuestro amado Dios, estamos agradecidos porque hiciste un pueblo tuyo en todas las naciones de la tierra. Llamaste gentes de toda tribu y lengua y nación. Y nos has conformado como una iglesia universal. Y como iglesia universal tenemos el santo deber de orar por nuestros hermanos que se encuentran en otras latitudes. Queremos hoy traer delante de ti la hermosa iglesia Salvación y Vida Eterna en la ciudad de Barranquilla. Gracias, Señor, porque tú has sido propicio a esta iglesia. Gracias porque los hermanos han trabajado denodadamente para que la palabra corra y sea glorificada en esta hermosa iglesia y a través de ella en la ciudad de Barranquilla y sus alrededores. Oramos, Señor, para que tú continúes bendiciendo a nuestros amados pastores Alexander Mercado, Jesús Angulo y Oduber Miranda, a quienes te ha placido instaurar allí como ancianos de la iglesia, siervos del Dios Altísimo. Oramos, Señor, para que tú les sigas fortaleciendo, dándole sabiduría en la palabra de Dios, para que les sigas sustentando con la diestra de tu justicia, para que les sigas dando vigor y alegría, para que sigan compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada en esta iglesia, en esta ciudad, que sea un faro de luz para muchos. Oramos también por las misiones que ellos desempeñan, que ellos desarrollan, la misión de apoyo a las diferentes iglesias en Cartagena, en Santa Marta, en Valledupar, donde ellos han puesto los ojos para asistir a los hermanos y plantar la semilla de la simiente preciosa.
Gracias, Señor, por las relaciones intereclesiásticas entre los hermanos de la Iglesia Salvación y Vida Eterna y la Iglesia Ríos de Gracia. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, a estas bendiciones para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y de igual manera nos disponemos a presentar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y nuevamente les invito a que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 9 leemos así: no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarán. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentre desprevenidos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarles y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Históricamente la Iglesia ha sido llamada a recaudar fondos para el avance del reino de Dios en la tierra, para el compañerismo entre las iglesias y los ministerios, para ayudar a los hermanos. Y cuando una iglesia es dadora, estimula a otras iglesias a que sean dadoras, estimula a otros ministerios a que sean dadores. Por la gracia del Señor hemos tenido el privilegio de ayudar personas, hermanos y ministerios, a pesar de que nosotros no tenemos grandes riquezas económicas, tenemos todas las riquezas celestiales en Cristo. Pero a pesar de que no tenemos como una extensión en riquezas económicas, al Señor le ha placido usar esta iglesia pequeña en generosidad para bendecir a los santos en diferentes ministerios, en diferentes obras. En este tiempo la iglesia se ha comprometido, y ustedes lo han visto cuando hicimos ese compromiso, de apoyar el ministerio Adonai, ministerio Provida. Entonces estamos en eso y queremos ayudar, poner nuestro óvulo allí para que este ministerio se pueda desarrollar. Y así también cumplir con uno de los propósitos de la recolecta de las ofrendas. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor para presentar nuestras ofrendas voluntarias, nuestros diezmos, óvulos, como quieras llamarles. Pero es nuestro reconocimiento a Dios nuestro Señor por la gracia que ha derramado al darnos finanzas favorables. Pues en realidad no hemos visto en nuestra iglesia justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, te damos, porque has sido bueno con nosotros. Ahora llévanos a cumplir lo que determinamos hacer y ser fieles en ofrendar a nuestros hermanos y ser ejemplares, estimulando a otros hermanos para que también sean generosos en toda buena obra y así reciban el beneficio que tú tienes para los dadores alegres. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Y vamos a continuar alabando al Señor. Les invito que vayamos al himno 174. Y nos preparamos a través de este himno para presentar el sermón de esta mañana.
por supuesto, un sermón que nos habla de Cristo. Los griegos le preguntaron, le dijeron a los discípulos, preséntanos a Cristo. Y este es el trabajo que debe hacer el pastor, el predicador, que en este púlpito jamás se permita que persona alguna se pare y no hable de Cristo y no presente a Cristo. Este púlpito es para presentar a Cristo. Himno 174, qué bella historia. Gracias, Señor, porque por tu gran amor y tu bondad nos has revelado. Se nos ha revelado el Dios de amor. Cristo trajo la revelación de Dios. Y hoy podemos recibir a través de la Santa Palabra tu revelación. Dispón, Señor, de nuestros corazones para que tu palabra hoy sea
iluminar nuestras vidas, sean abiertos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para ver tu palabra, escuchar tu palabra, vivir tu palabra, amar tu palabra y querer obedecer a tu palabra. Señor, ayuda a tu siervo para la exposición del Evangelio, para presentar a Cristo. Bendito seas por siempre, Señor Dios, que hablas a tu iglesia y tu iglesia escucha y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 31 al 34. Mateo capítulo 27, versículos 31 al 34. Así dice el Espíritu Santo a su iglesia. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Palabra de Dios. Amén. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia que la iglesia debe conocer es la que trata de las dos naturalezas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es una persona absolutamente divina, pero también es una persona absolutamente humana. Sin embargo, no son dos personas. Para nosotros es muy fácil decir, Jesús es 100% Dios, es 100% hombre, pero ¿hasta dónde podemos llegar a comprender la plenitud de su deidad y la plenitud de su humanidad como persona? La unión de las dos naturalezas de Cristo es un misterio que no podemos comprender, al igual que otros misterios que no nos está dado a entender. No fuimos llamados, entiéndelo, no, fuimos llamados a recibirlo, porque la palabra de Dios lo dice. La unión de esas dos naturalezas no es explicable, no podemos comprender. Y por esta razón, esta doctrina ha sido muy tergiversada en medio del pueblo de Dios y aún ha sido negada. De hecho, el fundamento o la excusa de las falsas doctrinas, herejías y nuevas religiones y todas estas cosas surgen de un deseo de interpretar o de dar a explicar cosas como esta, las dos naturalezas de Cristo, o de dar a explicar la Trinidad. Para muchos pseudoteólogos, el separar las naturalezas de Cristo tiene el propósito de negar a Cristo como Dios o de negar a Cristo como hombre. Y esto es un ataque a la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Pero ¿por qué es importante esa doctrina? ¿Por qué debemos estudiarla? Debemos estudiarla porque es necesario que Cristo sea Dios plenamente para ser suficiente en agradar al Padre en favor de los redimidos. Es necesario que Cristo sea Dios plenamente para ser suficiente para soportar los rigores de la humillación humana. Es necesario que Cristo sea Dios plenamente para ser suficiente para alcanzar la redención de su pueblo escogido. Pero a su vez también es necesario que Él sea hombre para bajar a las profundidades de la degradación a la que el hombre ha caído, pero sin pecado, para sufrir todo el castigo correspondiente a la consecuencia de nuestros pecados. Es necesario que el Señor Jesucristo sea hombre para ser representante de los hombres, pagando el precio de nuestro pecado, y para ser pionero
para ser ejemplo de los redimidos. Al terminar en el tiempo del break entre la escuela bíblica y el culto, un grupito estábamos aquí precisamente hablando de eso, de cómo el Señor Jesús, al darnos la redención, también nos da autoridad para vivir la naturaleza de Cristo transmitida en esa redención que Él nos ha dado. Y Él viene a ser ejemplo de los redimidos. Es necesario que el Señor Jesús se humane, siendo Dios se humane, para ser ejemplo de los redimidos y que como redimidos sigamos sus pisadas. Ahora nosotros no podemos confundirnos respecto de este atributo de Cristo, de sus dos naturalezas. No se trata de dos personalidades distintas. Tampoco se trata de que un hombre natural, como lo dicen los gnósticos, un hombre nacido de José y María, viene a ser poseído por el ser divino al que llaman el Cristo. No es una persona que recibe otra y se convierte en dos. La teología nos enseña que es una sola persona con dos naturalezas. Es cierto, es un misterio, no es comprensible, pero es lo que Dios nos ha revelado de Cristo en su palabra. Y el texto que esta mañana nos convoca a meditar nos habla de la humanidad suficiente de Cristo. Nos refiere de su debilidad, nos expone su agotamiento como hombre. Jesús, siendo Dios, siendo Rey eterno, estaba llegando a la final de su carrera en su ministerio terrenal. Estaba culminando la gran misión. Estaba caminando con su pesada cruz, camino del Gólgota. Y este es el título del sermón de esta mañana: el sufriente camino del Rey al Gólgota. El sufriente camino del Rey al Gólgota. Como en él vemos la humanidad de Cristo. Y vamos a contemplar tres aspectos de esa humanidad de Cristo en su sufrimiento. Y el primer aspecto que veremos es la agonía del Rey en su camino a la muerte. La agonía del Rey en su camino a la muerte. En segundo lugar, vamos a ver la humanidad de Cristo en la debilidad del Rey para caminar hacia la muerte. Digo, hacia la muerte debilitada. Y en tercer lugar, veremos la entereza del Rey para sufrir la muerte. En la humanidad, en su humanidad, en su naturaleza humana, el Señor Jesús asume entereza, toma toda entereza para sufrir la muerte. Veamos pues lo que el Espíritu Santo nos enseña esta mañana acerca de la agonía del Rey en su camino a la muerte. Versículo 31 dice: después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. A pesar de que el Señor Jesús tiene en sí dos naturalezas, esta doctrina no contempla que una de las dos naturalezas absorba a la otra o que una gobierne sobre la otra. En este camino hacia el Gólgota, la humanidad sufriente no predomina sobre su deidad victoriosa, ni tampoco su naturaleza divina abandona la naturaleza humana. Las dos naturalezas se complementan para cumplir con el decreto divino. El texto nos dice que después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Recordamos que él fue latigado, puesto una corona de espinas, ese látigo, el estando desnudo, ese látigo le interesaba lo más profundo de sus carnes, hasta los huesos. La corona de espinas entraba profundo por su cuero cabelludo y rompía
las venas y arterias que por allí habían, el Señor Jesucristo ya venía a ser una masa informe de carne. Y más encima le quitan el manto que le habían puesto, manto púrpura, para burlarse de él, y le ponen sus propias ropas otra vez para sacarlo de la fortaleza Antonia y llevarlo rumbo al lugar de la calavera. El Señor Jesús ya estaba verdaderamente agotado. Había pasado por un extremo sufrimiento en las últimas 15 horas de su vida. Hagamos un recuento. Era un sufrimiento emocional, un sufrimiento espiritual y un sufrimiento físico. Todo a la vez. Todo el ser de Cristo estaba sufriendo. En las últimas 15 o 20 horas de su vida, el Señor Jesucristo había cenado con sus discípulos. Y allí hubo sufrimiento. ¿Recuerdan por qué? Porque Él amaba a los 12. Y así comienza el capítulo 13 de Juan. Él fue a cenar con los que amaba. Y esa cena acarreaba, o era a la vez una despedida, era una separación de sus amados. Él iba a ser violentamente separado de sus discípulos amados. Pero también el Señor Jesús estaba sufriendo porque esos discípulos a los que Él había preparado por 3 años iban a pasar por unas pruebas difíciles. Lo iban a abandonar, el otro lo iba a negar. Ahora, Él cargaba con ese sufrimiento de ver a sus discípulos en estas pruebas. Luego viene la agonía en el huerto de Getsemaní. Y dice que su sudor era como gotas de sangre. Luego viene ese arresto grosero, pulsionado. Lo llevan a la casa de Anás. Allí es sometido a acusaciones, a falsos juicios. Luego lo llevan al palacio de Caifás. Y entonces lo trasladan a donde Pilato, ya va abofeteado, humillado. Hay un sufrimiento acumulado. Pasan las horas y él sigue sufriendo. Luego Pilato lo envía a Herodes para que se burle de él. Y luego es conducido de nuevo a Pilato, en donde ya sufre el extremo. Y todo esto era un espectáculo morboso para las gentes. Lo llevaban de aquí para allá, amarrado. Y la gente lo miraba como un espectáculo. Pero él, como víctima, estaba sufriendo profundamente. Luego vino la tortura y las burlas por parte de los soldados romanos, y finalmente es entregado en manos de sus enemigos, de sus asesinos, para ser crucificado. El Señor Jesús es sacado de la fortaleza Antonia. ¿Podríamos imaginarnos cómo estaba física, moral y emocionalmente? Y nosotros, que a veces nos las damos de tan valientes, así los grandecitos como yo hago una pregunta: ¿qué hombre puede resistir este ataque tan violento? Realmente Jesús es el hombre más valiente que ha pisado la faz de la tierra. Él es el fuerte de los fuertes. Soportó todo esto. Era tal el asunto con que trataban los romanos este tipo de castigos, que eran muy pocos los que llegaban a la cruz. La gran mayoría se morían en el camino, desfallecían. ¿Qué hombre puede resistir este ataque tan violento? Ahora, la naturaleza divina no asume la naturaleza humana, pero sí la fortaleza. Porque si hasta el momento la violencia se había ensañado contra él, ahora iba a ser peor. Tenía que cargar una cruz que era muy pesada. Y luego tendría que ser clavado en esa misma cruz y colgado a una distancia de más o menos 2 metros.
A pesar de que no está escrito, podemos inferir que al llevar al Señor hacia su crucifixión, los soldados no frenaron su violencia. Ellos siguieron violentándolo, incrementaron esa violencia. ¿Y por qué incrementaron esa violencia? Porque ahora era un espectáculo callejero. Las gentes estaban alrededor de la calle, alrededor de la vía, llaman la vía dolorosa. Estaba la gente gritando, algunos haciendo ovaciones al a Pilato, porque les había concedido crucificar a Jesús. Dicen que la mujer lloraba. ¿Y cómo estarían los que conocían al Señor Jesús? Y era un tumulto de gente, y él andando sangrante, semidesnudo por las calles, cargando esa pesada cruz. Realmente estaba sufriendo mucho, y los soldados romanos ante la multitud tenían que mostrar que ellos eran los duros, que ellos eran la autoridad. Pero a pesar del estado de extremo martirio al que había sido sometido, los soldados le obligaron a llevar la cruz sobre sus hombros. Cuán pesada carga para el cuerpo maltratado del Señor. Sus vestidos pegados a las llagas, sus ojos nublados por el sudor y la sangre. ¿Cómo sería la agonía del cordero del sacrificio? Va camino de su sentencia de muerte, un camino de cerca de 1,5 kilómetros, por las calles empedradas, sinuosas, subidas y bajadas. La multitud a la vera del camino contemplando el espectáculo. El camino hacia la cruz es el camino agónico hacia la muerte. Este es el camino de todos los peregrinos del presente siglo malo. La paga del pecado es la muerte, y como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso que está sufriendo el Señor Jesucristo en horas es toda la vida del pecador. Un camino agónico, un callejón hacia la muerte. Es el callejón de los condenados a muerte. Desde que se nace viene sufriendo. El hombre nace sufriendo, nace llorando. No es mentira la canción popular que dice que el hombre nace llorando y así llorando pierde su vida. El hombre vive una vida de sufrimiento, pero al Señor Jesús se le ajusta todo ese sufrimiento en aquella hora o aquel tiempo del camino. El camino de Jesús al Gólgota es un camino agónico, porque era necesario que Él sufriera por nosotros, sus redimidos, la agonía de nuestro camino hacia la muerte eterna. Es por la extrema agonía de Cristo que hoy nosotros los redimidos disfrutamos del gozo y de la paz de Dios en nuestras vidas. Por eso era necesario que Jesús se humanara y que Jesús sufriera como hombre. Ahora el Espíritu Santo nos conduce a contemplar la debilidad del Rey para caminar hacia la muerte. El versículo 32 dice: al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. El Señor Jesús debe cargar la cruz desde la fortaleza Antonia hasta las afueras de la ciudad, al Gólgota. El Gólgota quedaba a unos 400 metros de la entrada, de la puerta de entrada a la ciudad de Jerusalén. Y no era permitido que, por la ley judía, no era permitido que dentro de la ciudad de Jerusalén se llegara a sacrificar a una persona. Por eso tenían que hacerlo fuera. Y los romanos habían escogido el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y no es porque allí fuera un cementerio o porque allí hubieran osamentas de muertos. No, es porque este lugar
Se veía a la distancia, como unos 400, 500 metros de Jerusalén, y la gente en Jerusalén podía pararse y mirarlo, y a lo lejos era un montículo que tenía la forma de una calavera. Tenía dos cuevas en forma de ojos, una roca en forma de una nariz carcomida y así. La hermana Angelita nos dice que sí, quizás ella lo logró ver desde la muralla o algo así. Ella estuvo en Jerusalén y pudo, por eso se le llama el lugar de la calavera. Además, los romanos lo habían escogido porque era un lugar visible desde diferentes puntos de la ciudad. Entonces, como las crucifixiones se hacían para escarmiento, para que la gente, los delincuentes, vieran lo que les esperaban si llegaban a ser descubiertos en sus fechorías, entonces se ponían allí las cruces para crucificar a los delincuentes, y para allá iba el Señor Jesús. Matthew Henry comenta este contraste y me atreví a escribirlo porque es una realidad. Él dice que Jesús es llevado al lugar donde los peores criminales eran sometidos a la justicia humana, que como ya lo estudiamos en todo el tiempo de los 7 falsos juicios o 7 juicios contra el Señor, 7 juicios perversos contra el Señor, esta justicia humana es solo injusticia. Pero allí eran llevados los criminales, y el Señor Jesús, sin ser criminal, Él llevado al lugar de los criminales, el justo y santo, ahora es sacrificado a la justicia de Dios. Como los criminales son sacrificados a la justicia humana, Jesús el Santo es sacrificado a la justicia de Dios. Era necesario que Él fuera Dios y que fuera hombre para ser sacrificado, para cumplir así toda justicia. El Señor Jesús había soportado la cruz sobre sus hombros por un largo trecho. Toda la ciudad había cargado con la cruz, con el madero. No podemos decir si era todo de madero. Algunas personas dicen era solamente el palo transversal, el madero transversal, porque el madero vertical estaba clavado allí en el Gólgota. No, la realidad, la palabra no lo dice, no lo especifica, pero era la cruz, era el madero que Él llevaba y tenía un peso fuerte. Y por más fuerte y valiente que fuera su cuerpo, que tuviera sus fuerzas, nuestro Señor ya estaba débil y agotado. Sus fuerzas humanas desfallecieron y por un momento se detiene. Y el Evangelio de Lucas nos dice que Él se detuvo a hablar a unas mujeres. Entonces los soldados romanos que lo custodiaban, se asignaban 4 soldados romanos por cada reo. Pensamos que el asunto venía, la fila con cada uno de los reos, eran 3 reos que iban a crucificar esa tarde, y entonces venían 12 soldados, fuera de algunos que venían al lado, poniendo orden, abriendo el paso. Y entonces, aquellos soldados que lo custodiaban, al ver que el Señor Jesús estaba cansado quizás, o que paró por un momento, llamaron a un hombre que estaba allí. Le dieron la orden a Simón de Cirene. Eso es lo que se llama el derecho de requisición. Como el Imperio Romano había conquistado, había tomado estas tierras, ellos podían ordenar, y era una ley que podían ordenar a cualquier persona, decirle: toma esa carga y llévala una milla. Y eso es cuando recuerdan que en cierta ocasión el Señor en el sermón del monte lo dijo: si te ordenan llevar una milla la carga, llévala 2. Porque era la orden. Los soldados decían: mira, carga ese bulto y llévalo allá, una milla. Tenía que llevarlo. Entonces estaba allí José de Cirene y posiblemente estaba de curioso mirando lo que iba a pasar al Señor Jesús. Le dicen: oiga, usted tome la cruz de ese hombre y llévela, cárguela.
Simón era un judío de Cirene, y Cirene era una provincia al norte de África, en Libia. Esa región estaba llena de judíos porque en la primera diáspora de Israel, cuando los asirios vinieron a sitiar a Israel, los judíos salieron huyendo y muchos llegaron a este sector, a esta región de Cirene, y había muchos judíos allí, y posiblemente Simón, el de Cirene, estaba allí por la fiesta de la Pascua. Recuerdan, los judíos eran convocados a ir a la fiesta de la Pascua cada año, y hacían sus viajes para llegar allá, y se dice que habían tantos judíos de Cirene que incluso había una sinagoga allí en Jerusalén, que era la sinagoga de los de Cirene. Bueno, Simón de Cirene fue obligado a tomar la cruz de Cristo a la salida de la ciudad y llevarla hasta el lugar de la crucifixión. Y este no era un acto de misericordia de los soldados romanos. Este fue otro acto de humillación y de burla. Hacerle saber que él estaba débil, incapacitado, que ni siquiera podía llevar su cruz. Esto formaba parte de ese escarnio contra el Señor. Ahora, aunque Simón no lo comprendiera y llegara a cumplir la orden de los soldados a regañadientes, a lo mejor con algo de compasión, él tomó la cruz de Jesús. Y esto me impactó. Qué gran privilegio estar allí para servir al Señor. Simón de Cirene sirvió al Señor cargando su cruz. Era un espontáneo. Él no era un creyente. Pero qué gran privilegio cargar la cruz y quedar inscrito en los anales del santo libro por las generaciones eternas. El hombre que asistió a Jesús en su debilidad humana. Y quizás lo veamos en el cielo. ¿Por qué? Esta ayuda que Simón de Cirene le dio al Señor Jesús no quedaría sin recompensa. Hay una historia, no está confirmada por la Biblia, pero hay una historia que dice que posiblemente Simón de Cirene fue tan impactado por el Señor Jesús, y quizás en algún momento su sangre preciosa le tocó, y este hombre, de todas formas, estremecido por el Espíritu Santo, llegó a ser un creyente. Él y su esposa. ¿Y por qué se llega a esa idea? Porque en el Evangelio de San Marcos, el escritor dice que Simón era padre de 2 hijos, Alejandro y Rufo. Y resulta que cuando Marcos escribió este evangelio, él estaba en Roma. Y muy posiblemente conocía a Alejandro y a Rufo. De tal manera que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16:13 menciona: saluden a Rufo y a su madre, que es madre mía. Muy posiblemente la madre de Alejandro y Rufo, la esposa de Simón el de Cirene, llegó a prestarle un gran servicio al apóstol Pablo. Una mujer creyente, un hombre creyente. La ayuda que le prestó Simón de Cirene al Señor Jesucristo no quedó sin recompensa. Y ningún hombre que preste servicio al Señor queda sin recompensa. Cuando tú sirves al Señor de todo tu corazón, vas a recibir recompensas. Jesús, siendo Dios, se hace hombre para sufrir sobre sí los sufrimientos de los hombres. Jesús, siendo el fuerte, se humilla en debilidad humana para cargar sobre él nuestras debilidades y darnos su fortaleza. Jesús se hace débil no para hacerse débil, no para cargar solamente la cruz. Él se hace débil
para darnos su fortaleza. Y esto debe llevarnos a reflexionar. Como cristianos, ¿cómo somos debilitados en nuestra humanidad? ¿Saben una cosa? Viviendo en esta generación de cristal, los cristianos sí que somos aún más débiles que todos los cristianos de la historia. Nos debilitamos por nada y nos quejamos por todo. Nos debilitamos porque no pasa el bus. Nos debilitamos porque no tenemos un aparatito de esos de juegos o un televisor planchito. O nos debilitamos porque no tengo empleo, o porque el patrón se me demoró un día en pagarme el salario, o porque hace una semana que no me pagan. Y nos debilitamos porque la hermanita me miró feo en la iglesia, o porque el pastor dio un sermón muy regañón. Nos quejamos por todo y nos debilitamos por nada. Y no consideramos la debilidad de Cristo sufrida en silencio. Él no se quejó, no reclamó. Él sí que soportó sufrimiento, porque a Él se le acumuló todo el sufrimiento humano en una hora de su vida. Él todo lo soportó en cumplimiento al propósito eterno, como lo dice Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y al ver los sufrimientos de Cristo y la debilidad de Cristo, hemos de confrontarnos. ¿Cómo actuamos ante los sufrimientos? ¿Cómo actuamos cuando estamos débiles? Por un dolor de uña, buscamos 3 días de incapacidad. Y sufrimos y lloramos. ¿Y por qué el Señor me tiene así? ¿Y por qué me toca a mí así de duro? Si yo soy una buena persona, si yo soy un buen cristiano. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no tienes compasión de mí? ¿Por qué me toca este sufrimiento a mí? No mires más tu sufrimiento. Mira al que sí sufrió, Cristo el Señor. Porque Él cargó todo ese sufrimiento sobre sí mismo, para que tú no tengas que sufrir en la misma medida que Él sufrió. Porque el sufrimiento no son estos dolores terrenales pasajeros. El verdadero sufrimiento es para todo aquel que por no haber creído en Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, será lanzado al lago de fuego y azufre. Ese sí que va a ser sufrimiento. Pero por los sufrimientos de Cristo, Él llevó nuestros sufrimientos de la muerte eterna. Habiendo visto ya la agonía y la debilidad de Cristo en su caminar hacia la muerte, ahora el Espíritu Santo nos enseña la entereza del Rey para sufrir la muerte. Versículo 34 dice: allí le dieron a Jesús vino mezclado con miel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Al llegar a aquel promontorio llamado el Gólgota, muy posiblemente los soldados, o quizás algunas de las mujeres que allí estaban, le dieron a beber una pócima de vino mezclado con especies. Otros dicen que era vinagre. Bueno, es que era costumbre que antes de colgar al reo se le diera esta bebida. Esta bebida era como un narcótico, como un paliativo, era como un medicamento de la época para frenar esos dolores rigorosos que producía la cruz. Era una mezcla de vino posiblemente agrio. Al vino y al vinagre se le dan propiedades curativas y salutíferas. Dicen que estaba mezclado con mirra o con incienso. También le añadían ajenjo y otras hierbas amargas.
La bebida en sí era repugnante al paladar, pero tenía esas propiedades narcotizantes que entorpecían los nervios y reducían el dolor para que pudiera soportar un poco mejor la cruz. Pero el Señor Jesús se negó a beberlo, y no por lo que fuera una bebida repugnante. No quiero, no me gusta esa bebida. No. Es que de ninguna manera el Señor Jesús quería menguar ninguna angustia, ningún dolor que iba a ser cargado sobre él. Era necesario que él sufriera todos los rigores de la muerte, todos los rigores del dolor y el sufrimiento humano. Como dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¡Wow! ¿Por qué se necesitaba el sufrimiento de Cristo? Para que él recayera, para que sobre él recayera el castigo, precio de nuestra paz, y para que gracias a esos sufrimientos o sus heridas fuéramos sanados. ¡Qué contraste! Mientras los hombres buscamos afanosamente cualquier medio para huir de nuestro dolor, cualquier narcótico para aliviar nuestras penas, el Señor rechazó ese narcótico, se guardó incólume, entero, soportó con entereza todo el sufrimiento que acarreaba el pecado humano. Nosotros, cuando tenemos un sufrimiento, buscamos alguna forma de quitarlo. Ay, si me duele la cabeza, una aspirina. Pero si la aspirina no sirve, bueno, tomémonos un compuesto. Y si el compuesto no sirve, bueno, metámonos una inyección. El Señor rechazó todo eso. Cuando tenemos una tusa, dolor de amores, ¿cuál es la solución? Emborracharse el vino, irse a los placeres mundanales. Eso es lo que hace el mundo. El Señor rechazó todo eso, porque para él era necesario sufrir todo el sufrimiento humano sin buscarlo en paliativo. Si el Señor había aceptado desde el eterno la experiencia de sufrir la muerte para ser el sustituto por los pecadores, entonces tenía que soportar el ser angustiado con todas las angustias humanas producidas por el pecado para poder ser el Salvador. Todo el sufrimiento de Cristo tenía que ser soportado para hacer perfecto el sacrificio. En nada él podía identificarse con las tinieblas, con la humanidad caída que busca escapes al sufrimiento. Él los soportó todos con interés. Cada vez que te quejes, cada vez que murmures por tu situación, cada vez que te duela tu caminar diario y te sientas desfallecer, solamente mira a Cristo. Contémplale en su pasión. Él sí que sufrió al extremo. Él sí que se debilitó por llevar a cuestas tu sufrimiento. Pero él cayó, no se quejó. Todo lo soportó porque contemplaba la gloria venidera. Así también tú. Contempla los sufrimientos de Cristo y compárate con Él para ver que tu sufrimiento no es nada. Pero también contempla lo que contempló Cristo, la gloria venidera, y soporta los sufrimientos pasajeros de este mundo, que nada se compara con la dicha venidera. Y esto nos enseña que no hay sino un camino para el cristiano por el sufrimiento de nuestro Redentor: la gloria de Cristo. A Cristo nuestro Redentor sea la gloria en su iglesia
por todos los sufrimientos padecidos en favor de nosotros. Al estar confrontados con el texto, podemos mirar, Él sí que sufrió. Mi sufrimiento es nada comparado con los suyos. Mi sufrimiento debe ser consagrado como una alabanza a nuestro Señor. Cada vez que sufras, llévalo como alabanza al Señor y haz una oración diciendo: Señor, lo que yo sufro no es nada comparado con lo que mi Redentor sufrió. Además, lo que yo sufro, lo sufro justamente, pero lo que mi Señor sufrió fue injusto, porque Él, siendo santo, cargó con el castigo del pecador. Esto nos lleva a alabar a nuestro Señor y a comprender que aún estamos en este cuerpo de muerte, en donde por el rigor del pecado sufrimos los rigores del dolor y de la debilidad humana. Pero también este es un llamado para todos aquellos que aún no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que el que no cree en el Señor Jesucristo está destituido de la gloria de Dios. Es un pecador sin redención y su destino eterno es la muerte en el infierno, la muerte eterna. Un lugar en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Nada comparable al sufrimiento humano de esta tierra. Comparable sí al sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él en su cruz llevó el mismo infierno cargado y salió victorioso. Por eso, si quieres ser librado del fuego del infierno, hay un solo camino. Jesús te dice hoy: ven a mí, corre a mí, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy el Señor te ha mostrado a través de su sufrimiento vicario, a través de todo el padecimiento sufrido en el camino del Calvario, te ha mostrado que Él tomó ese sufrimiento para que tú fueras librado del sufrimiento, del rigor de la muerte eterna. Corre a Cristo hoy. Clama a Él por el perdón de tus pecados. Reconócele como tu único y suficiente Salvador y sométete a su señorío. Y recibirás la gracia de la vida eterna, de la cual hemos sido beneficiarios todos los que en Él hemos creído, porque su palabra también dice: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Iglesia amada, los sufrimientos de Cristo también nos conminan a la predicación del Evangelio. Cuando tú conoces los sufrimientos de Cristo, puedes llegar con la compasión de Cristo, con el amor de Cristo, a las personas necesitadas del Evangelio, y le puedes hacer saber que ese sufrimiento y ese dolor que están pasando por la pena, por una pérdida significativa, por una enfermedad, por un hijo perdido, sea cual fuera la razón, ese sufrimiento es la paga del pecado. Es el hecho de estar destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando conocemos el sufrimiento de Cristo y les hacemos saber que Cristo tuvo todo ese sufrimiento, soportó todo ese sufrimiento y venció para que aquella persona sea librada del sufrimiento eterno, entonces habrás predicado el Evangelio para la salvación en Cristo Jesús. Que nuestro Señor tenga misericordia de su iglesia, que nos enseñe a ver cada vez más el sufrimiento de Cristo como el beneficio de los cristianos. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos. Gracias, Señor, porque en esta mañana, a través de tu palabra, podemos ver a Cristo siendo sustituto nuestro en el camino del Calvario.
Y toda la vida del hombre sin Cristo es un camino de calvario. Pero el hombre infortunadamente no conoce que el final de ese camino es un calvario eterno y peor. Fuego y azufre, llamas que nunca se apagan, el gusano que nunca se muere, el tormento eterno en las mazmorras del infierno. Ese es el destino para todo hombre pecador. Ese era nuestro destino. Pero gracias al sufrimiento de Cristo, quien se interpuso por nosotros, quien tomó nuestro lugar, hoy en día tenemos la gracia de la dicha eterna. Hoy en día esperamos en una esperanza ciertísima y gloriosa. Hoy en día tu pueblo, Señor, al conocer el martirio de Cristo, puede alabarte y decirte: oh glorioso Señor, tú lo tomaste por nosotros. Gracias. Gracias por ser un maravilloso Redentor. Gracias por ser un compasivo Redentor. Gracias por tomar mi cruz. Gracias por tomar mi castigo. Gracias por tomar mi muerte y morir en la cruz para darme salvación. Por eso eres digno de toda alabanza, de todo honor y de toda gloria. Pero también eres digno de toda obediencia y sumisión. Porque por su rescate, Él es Señor de los redimidos. Él es Señor de los redimidos. Y también nos convocas a que vivamos una vida de obediencia a ti, a que sigamos el camino de Cristo, a que vivamos para la gloria de Dios. A ti sea toda la alabanza, el honor y el poder por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, a través de las redes, Dios les bendiga y les guarde, y haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Y nos vemos en las próximas presentaciones de hoy en 8 días, domingo a las 8:30, a las 9 de la mañana, la escuela bíblica, y a las 10:30 de la mañana el culto al Señor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.